Patricia. Ay, gracias, Patricia. Qué bueno, qué bueno. Dicen que el buen hijo siempre regresa a casa, ¿verdad, Patricia? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a este webinar que hemos identificado y gracias, por supuesto, a Alexandra del Sol, quien es nuestra facilitadora del día de hoy y nos está dando este abreboca, este webinar que consideramos que es sumamente importante en este momento. Eh, Esto cada día está tomando más fuerza, la inteligencia artificial, y yo creo que nosotros tenemos que eh, educarnos sobre esto y ver qué es lo que está pasando. Nosotros vamos a tener una serie de webinar con Alexandra, llevándoles a ustedes información importante sobre estos temas, sobre todo con cada día nos afianzamos más y se fortalece más el tema de la inteligencia artificial y el uso dentro de las organizaciones. Entonces, para nosotros es sumamente importante transmitirles a ustedes esta información para que estemos preparados, porque esto va a tomar más fuerza. Así que bueno, me permito presentarles a nuestra facilitadora del día de hoy, Alexandra del Sol, socia de la firma A2 Legal. Ella es magíster en Derecho y Tecnología de King College London, especialista en Derecho Mercantil de la Universidad Católica Andrés Bello. Es certificada en Protección de Datos Personales de la Universidad Javeriana. Así que bueno, este es un placer, Alexandra, tenerte aquí y que nos puedas dar esta información de gran valor. Muchísimas gracias nuevamente y gracias a ustedes por estar presentes aquí. Invitándoles también que nos sigan en nuestras redes sociales, ABGH, Piso RRHH, y pendiente de todas las actividades. Este viernes tenemos la encuesta, la presentación de resultados de la encuesta de tecnología, y el 30 de abril vamos a tener una maravillosa actividad, unas mesas de trabajo que vamos a tener sobre recursos humanos. Vamos a tener 4 mesas de trabajo donde vamos a abordar temas de compensación, de selección, de estrategia de recursos humanos con unos extraordinarios facilitadores. Así que les invitamos a que revisen nuestra página, revisen nuestras redes sociales, ahí está toda la información y cualquier información igual también se la estamos enviando a sus. Así que bueno, bienvenido y adelante, Alexandra. Muchísimas gracias, Emilce. Buenos días a todos. De verdad debo agradecer muchísimo la puntualidad, cuestión que habla muy bien no solo de como comunidad que están comprometidos con este tipo de charlas, etcétera, sino que también ese entusiasmo por escuchar lo que vamos a hablar sobre la regulación de la EIA en Venezuela, ¿no? Antes de profundizar o entrar como en materia, les quiero invitar a que cualquier duda si ven un espacio para interrumpirme, háganlo. Si puede quedar para el final, mejor. Eh, les doy como de introducción, que es una presentación que puede convertirse un poco en densa, porque a mí me gusta mezclar un poco lo que es el aspecto técnico desde el punto de vista de tecnología con lo que nos presenta o los retos que nos presenta este proyecto ley, ¿no? Dicho esto, de manera que al final de la conversación no me vayan a decir, oye, es que ya yo les advertí que esto iba a ser un poco denso. Lo que vamos a tratar es de romper esas barreras que existen y que hacen más denso el asunto a nivel online, ¿no? Dicho esto, esta muy breve introducción, eh, vamos ya ahora sí a entrar en materia. Tal como les comenté, para mí es muy importante entender la dimensión de una regulación y más de esta que nos está por traer, no lo sabemos, ya voy a hacer una acotación sobre esto, la venezolana. Es que si no entendemos la dimensión de la tecnología, es muy complejo tener un criterio de cara a cómo interpretar esta ley, en primer lugar, y en segundo lugar, como gerentes de recursos humanos y probablemente líderes de muchas de estas iniciativas que a nivel interno ya deben de existir, no solo en uso, en aplicación o en desarrollo de inteligencia artificial dentro de las organizaciones, van a empezar a hacer una serie de preguntas de cara a y crear, construir trabajo con el área legal y por lo tanto este entendimiento sobre la profundidad tecnológica de esto va a ser provechoso para ustedes. Cuando les hablo desde un punto de vista de entender la dimensión tecnológica,
Yo no pretendo para nada que aquí salgamos personas técnicas, que aquí salgamos, todos somos, yo, para empezar, yo ni siquiera estoy formada desde el punto de vista técnico en esto, yo estoy formada desde el punto de vista legal en esta materia. Sin embargo, de mi experiencia en Londres adquirí conocimiento técnico que además aplico desde hace 5 años en mi día a día. Entonces, dicho esto, vamos un poco a entender cuáles son esos niveles de la inteligencia artificial. ¿Cuál es ese elefante blanco en donde yo no sé si me va a quitar el trabajo? Yo no sé si me ayuda en el trabajo. Yo no sé hasta dónde va a llegar o si las máquinas un día nos van a controlar a todos y vamos a ser todos sus súbditos, ¿no? Entonces, un poco para conversar de ese elefante blanco, vamos a entender primero de qué va esto, en qué consiste este elefante blanco, ¿no? Lo primero es que entender esta dimensión, tal como les comentaba, nos permite tener un criterio sobre la interpretación legislativa, un criterio sobre la importancia de que las reformas que yo en esta charla sugiero, que yo y que cualquier persona de esta área, ojo, sugieren que se haga ese proyecto de ley por el impacto que hay en las organizaciones. Hay un impacto muy particular para las áreas del uso de estas herramientas en gestión humana, en el área de talento humano y de gestión humana. Y en segundo lugar, porque probablemente ustedes como profesionales y por el rol gerencial que ejercen y por el área en donde la ejercen, les va a tocar lidiar con la sociabilización de este tipo de herramientas dentro de las organizaciones, ¿no? Y cómo enfrentar esto desde el punto de vista legal. Dicho esto, vamos primero a identificar qué es, y probablemente si aquí hay algún experto en esta área dirá, Dios mío, momento de servirnos el café. ¿Qué es la inteligencia artificial? Yo creo que es importante entender que cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de una rama de la ciencia de la computación. Una rama no significa que es lo único que existe, no significa que es la única tecnología que existe, ¿ok? Que lo que busca es imitar el comportamiento a nivel intelectual humano para realizar tareas como procesamiento de lenguaje, toma de decisiones y reconocimiento de patrones. Voy a tratar de llevar estos ejemplos a lo que puede ser un rol o una herramienta mucho más dinámica para el área de talento humano, como puede ser el proceso de selección. Cuando yo estoy hablando de este tipo de tecnología, la inteligencia artificial dentro de un proceso de selección pudiera ser una herramienta que a mí me ayuda a filtrar los CVs que a mí me llegaron 500 currículos. Bueno, yo quiero filtrar en función de, estoy buscando esta área de competencia, estoy buscando estos años de experiencia, estoy buscando estas habilidades blandas, ¿sí? Uno le dice a la máquina en función de estos criterios, usted me filtra cuáles son los CVs que van a pasar a la siguiente fase, ¿ok? Sencillo. Dicho esto, es importante ahora entender que dentro de lo que conocemos como inteligencia artificial, que es esa gran rama de la ciencia de la computación, se encuentra lo que es el machine learning, o también conocido como aprendizaje automático. Es un subconjunto, como aquí lo coloco, de la inteligencia artificial que aprende de datos en lugar de aprender de reglas predefinidas. Entonces, en la medida que usted va a estar usando esta herramienta en donde filtra el currículum, ¿sí? La herramienta que hablábamos para filtrar currículos en función de unos criterios, esa máquina, dependiendo del modelo, aquí estoy haciendo un ejemplo muy grueso, dependiendo del modelo de entrenamiento que se siga, va a aprender y va a decir, ah, ya entiendo que A más B, que, o sea, es decir, qué zona geográfica más experiencia, estoy inventando algo, por supuesto, eh, filtra, es decir, pasa a la siguiente fase, pero A más C más D no pasa a la siguiente fase. A la siguiente fase. Si combinó A con D, ¿sí? Es decir, aprende automáticamente de los datos, ¿ok? Que se le suministran. Dentro del machine learning o de ese aprendizaje automático está el aprendizaje profundo, ¿ok? Que es este subconjunto, volvemos otra vez a subconjunto, como nos enseñaron en biología, eh, este tema del género, especie, sí, que creo que es un poco bastante universal para nosotros entenderlo. De eso estamos hablando en este instante. La inteligencia artificial es ese gran paraguas. El machine learning es una subtecnología, por así decirlo, que existe dentro de la inteligencia artificial. El deep learning o el aprendizaje profundo es lo que existe dentro o está dentro, es un subconjunto o una subcategoría del machine learning.
y usa redes neuronales profundas, ¿ok? Esto pudiera ejemplificarse en lo que es el documento, en lo que es, perdón, la herramienta que les comentaba, en que ya la máquina, por su entrenamiento y por el tipo de tecnología que usa, puede determinar qué tipo de habilidades blandas tiene la persona, ¿ok? O qué tipo de experiencia y cómo esa experiencia se conecta con la descripción de cargos que tú le cargaste, por así decirlo, al modelo, ¿ok? Dentro del deep learning, que usa como columna vertebral la tecnología que usa o que es fundamental, son las redes neuronales profundas, está los modelos largos de lenguaje, ¿ok? Que es, y dentro de esto está lo que se conoce como la inteligencia artificial generativa, ¿ok? Así como existen, doy un paso atrás, modelos largos de lenguaje, no todos son modelos largos de lenguaje. Puede haber modelos de lenguaje y eso no deja de ser aprendizaje profundo, ¿ok? Es importante que vayamos entendiendo esto porque no significa que solo son largos modelos de lenguaje, solo yo puedo usar en mi organización largos modelos de lenguaje. No necesariamente es así. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque es verdaderamente en estos largos modelos de lenguaje que usan como tecnología transversal los transformers, lo que en el 2022 destapó este boom de la inteligencia artificial que nosotros llamamos coloquialmente inteligencia artificial. Pero con lo que hoy nosotros trabajamos realmente, es decir, ese ChatGPT, ese Claude, ese Gemini, ¿ok? Es inteligencia artificial generativa, ¿ok? Cuya tecnología básica o tecnología principal está, si la tenemos que categorizar dentro de lo que es el aprendizaje profundo, que además como transversalmente usa de tecnología, redes neuronales y transform y vectores. Hasta aquí dejo la parte técnica, ¿sí? Porque ya empezamos a complicarnos y la idea es que aquí eh, entendamos un poco esta dimensión solo para fines pedagógicos, por así decirlo, de cara a esta charla, para luego entrar a el tema regulatorio. ¿Por qué es importante entender esto? Porque tal como los he ido llevando con el ejemplo que hay en materia, que les puse en materia de proceso de selección, ya cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, ya estamos hablando de que esa herramienta puede tratarse de un bot que genera respuestas en tiempo real coherentes a ese candidato, ¿ok? Y puede sostener de cierta forma una conversación hasta cierto punto, ¿ok? Y les hago este comentario porque tal como les retomaba el ejemplo de la selección de talento, no es lo mismo la tecnología o el impacto de la tecnología que la tecnología puede tener o el tipo de tecnología que podemos estar usando tiene en una persona o en una empresa o en un individuo que el que tiene otro. En otras palabras, no es lo mismo el motor de recomendaciones de Netflix en función de lo que a usted le gusta como película o serie o miniserie, ya sea drama o el género que a usted le guste, no es lo mismo que te recomienden películas o que Amazon te recomiende productos relacionados, porque la máquina aprendió que al que le gusta esto por patrones, le gusta también lo otro, no es lo mismo eso, a diseñar un modelo especializado en la detección de un tipo de cáncer dermatológico. ¿Okay? No es lo mismo el impacto. O no es la misma la tecnología que se utiliza para temas de vigilancia del Estado por seguridad nacional sobre los ciudadanos. ¿Okay? Ese es todo el objetivo de esta primera fase de la charla. Entender que estamos hablando de género y especie, que es un subtipo, un subtipo, un subtipo. Para quien quiera profundizar sobre esto, pues adelante, es un tema tremendamente interesante. Y en función de este entendimiento de género-especie, bueno, ya tener un criterio de, ok, esto no son tecnologías que generan un mismo impacto, no son tecnologías que tienen los mismos niveles de autonomía en los distintos niveles. Por lo tanto, no debería comportarse o no debería tratarse a nivel regulatorio como algo igual, porque no es igual. ¿Ok? Dicho esto, vamos sí ahora a hablar un poco sobre lo que yo he categorizado como aspectos claves importantes. Aspectos claves que están muy enfocados en el negocio, porque luego estos aspectos claves vamos a revisar, bueno, perfecto, yo en mi gestión de talento humano,
¿qué hago frente a estos retos? ¿Qué hago frente a estos retos? De la implementación, uso o desarrollo, que son tres cosas distintas, de estas tecnologías dentro de la organización, y cómo además me enfrento con esta ley, ¿sí? O este proyecto de ley. Eso es lo primero que quiero aclarar. Esto es un proyecto de ley que actualmente se encuentra aprobado en primera discusión. O sea, esto no es ley. Por eso se hace mucho énfasis en que es un proyecto de ley y no ley para regular la inteligencia artificial en Venezuela. Esta primera discusión se aprobó, de hecho, en noviembre, el 13 de noviembre, para ser exactos, y no hemos tenido más noticias sobre esto. Muchas veces el gobierno puede tener esa práctica de, bueno, escuchar a las cámaras, escuchar a los gremios en función de estas leyes que pueden impactar un sector importante del empresariado en Venezuela antes de sacar su versión final, ¿no? Esperemos que este sea el caso, ¿ok? Entonces, bueno, el primer aspecto importante es que no hay como una distinción precisa entre desarrollo, uso y aplicación de la AI. ¿Ok? Una cosa es desarrollar, es decir, crear estos modelos. Otra cosa es usarlos, que puede ser como yo dentro de mi organización, contraté un modelo fundacional o un modelo básico de OpenAI y de ChatGPT y lo quiero entrenar para procesos de selección. ¿Ok? Y la aplicación es, por ejemplo, no, ya yo contraté directamente un modelo que se usa a nivel internacional para la gestión, para el proceso de selección de talento. Voy a hacer mucha referencia al ejemplo que les coloqué al inicio, porque siento que es una forma de conectar o hacer de la teoría a la práctica, ¿ok? Un poco ir a transitar por ese camino que yo sé que en esta materia es como complejo de revisar cuando es algo tan innovador, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es importante? Bueno, pero ¿qué impacto puede tener, Alexandra, que no se distinga entre desarrollo, uso y aplicación? Bueno, porque no es lo mismo que yo contraté algo de un tercero, a que yo mismo lo desarrollé, a que yo simplemente lo uso y ya, como herramienta para aumentar la productividad de la organización, ¿no? Que pudiera ser el caso de estas inteligencias artificiales generativas, como Gemini, que, bueno, te permiten mejorar, se ha determinado que con un uso responsable dentro de la organización, los niveles de productividad de la organización y de precisión pueden aumentar más de un 64%. ¿Ok? Entonces, al ser ambiguo en esta determinación, empezamos todos a caer dentro de la regulación, queriendo sin querer. Eso ya es un juicio de valor que no me corresponde, pero tal como está esta distinción o esta falta de distinción aplicada, pareciera que ya todos, muchas empresas, por así decirlo, empezamos a entrar en esta regulación, ¿ok? El segundo aspecto importante es que la ley, perfecto, queda muy claro, personas, lo típico, públicas, privadas, naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Pero lo cierto es que hay dos puntos en esta materia. El primer lugar es que hay empresas internacionales que digitalmente operan en Venezuela. Un caso muy pintoresco, muy representativo, más bien, de esto es la aplicación Airbnb, que no tiene nada que ver con inteligencia artificial, pero Airbnb opera en Venezuela, ¿sí? Hay propietarios que han montado sus inmuebles ahí bajo el concepto de alojamientos temporales por razones turísticas, médicas o lo que sea. Ahora, ¿Airbnb está constituido en Venezuela? No. ¿Airbnb tiene una subsidiaria en Venezuela? No. ¿Airbnb siquiera tiene la marca bien registrada en Venezuela? No. ¿Ok? Pero opera digitalmente acá. Bueno, ¿qué pasa con esas tecnologías? ¿Entran en esta regulación o no? Yo debo exigirle, para cumplir con el compliance de mi organización venezolana, mira, por favor, envíame tus documentos para que te inscribas, o sea, de qué estamos hablando, ¿no? En este punto. Entonces, bueno, esto sin duda, esta primera parte pudiera representar una fricción que puede generar como incentivo, mira, o que por un lado el ente regulador solicite el baneo de ese tipo de proveedores de tecnología, o el proveedor de tecnología, como creo que a todos nos ha pasado, nos hemos metido en nuestro Google Play o nos hemos metido en nuestra Apple Store y queremos descargar una aplicación que dice, esta aplicación no está disponible para tu país. Entonces,
este tipo de regulaciones o este tipo de amplitud o de ambigüedad pudiera generar este tipo de fricciones. Lo otro es, que a mí me llamó la atención, es que incluye una gran cantidad de actores, es decir, que financia, que investigan, que desarrollan, que comercializan y que prestan servicio. Entonces, con relación a lo que quieres proteger, porque el prestador de unos servicios de consultoría de tecnología que hace un gap análisis y recomienda el uso de una determinada herramienta de inteligencia artificial, entraría bajo esta ley, tendría que registrarse en el organismo que van a cumplir, perdón, con la obligación de registro que más adelante vamos a mencionar. Entonces empiezan a haber estas ambigüedades, pero que las comento en primer lugar para que estemos atentos a que esto puede pasarle a nuestra organización. Es decir, puede que estemos entrando en esto y hay que estar preparados para un eventual registro y que estar preparados. ¿Por qué? Porque al final la tendencia regulatoria en Venezuela siempre tiene una gran connotación o una gran tendencia o una gran inclinación, es la palabra, a lo sancionatorio. ¿Ok? Y por supuesto, esta ley no escapa de las sanciones que puedan existir. ¿Ok? Entonces, insisto y lo voy a repetir también varias veces, esto está en fase de proyecto de ley, esto todavía no es una ley que está vigente, sin embargo, me parece interesante que revisemos esto para estar un poco prevenidos ante lo que pueda ocurrir. Por otro lado, y ya es lo último que sobre este punto 2 sobre ambigüedad en el sujeto de la aplicación, es decir, a quién le aplica esto, es que incluye un término que eh, pues sigue abriendo ese espectro en el que todos vamos a caer como, bueno, no todos, ¿no? Pero tal como decía Emilce en la introducción, esto es una tecnología que está cada vez más involucrada no solo en nuestro día a día, sino también en nuestras labores, en nuestro trabajo, en nuestra productividad, en los negocios. ¿Sí? Entonces, bueno, creo que es importante tengamos mapeado este tipo de iniciativas regulatorias, ¿no? Y habla de, para volver al punto, actividad relacionada con la inteligencia artificial. Entonces, actividad relacionada, ¿de qué estamos hablando? Si uno de mis trabajadores entonces lo usa, está haciendo actividades relacionadas, o se entiende que es un uso, o él es el que se tiene que registrar y la empresa no. Entonces, este tipo de situaciones que parecen ridículas o que parecen como muy extremas son las que ocurren cuando hay tanta ambigüedad en las iniciativas legislativas, ¿no? Y esto es un poco lo que quiero mostrarles, insisto, para estar un poco atentos con lo que pueda potencialmente ocurrir. El tercer punto clave es las definiciones técnicas. Hay definiciones técnicas que son necesarias incluir porque mucha de esta regulación ya se ha sido la experiencia comparada es las otras regulaciones que existen a nivel global, la tendencia de la Unión Europea, la tendencia americana, incluso la tendencia china, que es bastante centralizado el poder en el Estado, es que tienes que dar herramientas técnicas desde la legislación, oye, para que haya una unión entre todo el desarrollo técnico con lo regulatorio y sobre todo para que efectivamente tú puedas proteger qué es lo que quieres proteger, que es evitar sesgos en los modelos, que es evitar, y el tema de los sesgos es evitar outcomes, resultados, por así decirlo, discriminatorios que pueden generar impactos importantes en los ciudadanos, en las personas, desde cualquier rol que se vea, ¿no? No hay una explicación sobre qué es transparencia y explicabilidad. Esto es un término fundamental en la legislación comparada, porque cuando estamos hablando de transparencia hay que tener mucho cuidado sobre qué significa transparencia, porque pudiéramos sin querer exigirle a las empresas y caer en el error como asesores de empresas en explicar en tal detalle cómo funciona el modelo y cómo toma decisiones que yo puedo estar entregando mi ventaja competitiva. Aquí le voy a colocar un ejemplo que a mí me encanta colocar, no tiene nada que ver ni tiene un objetivo de generar publicidad, pero por ejemplo, Cachea. Una de las ventajas competitivas de Cachea es que tiene un algoritmo de determinación del crédito, eso se llama Credit Scoring Algorithm. Lo que hace es un algoritmo que de acuerdo a las características que se le da al modelo, el modelo dice es altamente riesgoso asignarle crédito o no es riesgoso o este es el riesgo, etcétera, en palabras simples. Si esa es su ventaja competitiva y queremos que en Venezuela existan más cachea, porque en la medida que hay más cachea, hay más posibilidades, hay más movimiento de crédito,
y todos podemos ir creciendo y se generan empleos, etcétera, la transparencia, la determinación de la transparencia es fundamental. Porque si no, podemos estar generando a posterior un desincentivo para empresas como que sigan existiendo más caché. ¿Ok? Entonces, otro aspecto clave que falta en las definiciones técnicas es lo que es la responsabilidad y la gobernanza. Una cosa es los sistemas de responsabilidad y la gobernanza están mucho más asociados a métodos y protocolos sobre cómo se usa la inteligencia artificial, perdonen, dentro de una organización. ¿Ok? Aquí introducen otro término que a mí me parece que puede ser altamente confuso porque usan de forma como indistinta desarrollador y proveedor de AI, cosas que son totalmente distintos de acuerdo a lo que vimos al inicio y que, bueno, sigue ampliando este margen en donde quienes entramos acá, qué actividades entran acá. Dicho esto, vamos con el cuarto aspecto y este es uno de los, para mí, más importantes porque conecta o ataja la explicación que les di al inicio. Si regulamos todas las tecnologías por igual, en primer lugar, eso puede ser una sobreregulación y por lo tanto un desincentivo a nuevos negocios o generar temor a los negocios ya existentes de implementar estas herramientas. Y por el otro lado, es también un obstáculo para la innovación. Y en tercer lugar, puedes no estar protegiendo nada, es decir, el fin último de la legislación puede no estar cumpliéndose, ¿no? Entonces, al no distinguir desde un punto de vista técnico las diferentes categorías, bueno, lo que les comentaba, si tú no diferencias y tú me tratas por igual a nivel técnico un motor de recomendaciones de películas con una, con un modelo que está siendo utilizado para la detección temprana del cáncer de mama o la vigilancia de los ciudadanos al ingresar al aeropuerto, eh, oye, creo que estaríamos hablando en que toda la inteligencia artificial entraría y la infinidad de herramientas, la infinidad de modelos y de iniciativas que pueden entrar es amplísima. Y además, más allá de lo amplio y de lo de obstaculizar la innovación, es que esto está ligado directamente con un régimen sancionatorio. Esto está ligado directamente con un esquema de responsabilidad que puede no necesariamente ser el más correcto. ¿Okay? Este aspecto lo aplaudo en el sentido de, es la primera regulación venezolana que habla, por supuesto, con sus áreas de mejoras, sobre la importancia de la protección de datos personales. En Venezuela, la protección de datos personales siempre ha estado de forma ambigua, por así decirlo, muy segmentada al sector bancario, ¿ok? Muy orientada al sector bancario. Resoluciones de Sudeban que habla de datos de los ciudadanos, etcétera, información bancaria, etcétera, ¿no? Todas estas tecnologías que parten de cómo usted entrena un modelo con bases de datos gigantes, para colocarlo de una forma muy sencilla. Y esas bases de datos pueden tener tanto datos personales como datos bancarios, datos no bancarios, movimientos en redes sociales. Es decir, ya se pensar que estos grandes modelos se entrenan solo con datos personales es verdaderamente quedarse corto con lo que están verdaderamente generando estos modelos ahorita y con lo que se está entrenando ahorita, ¿no? Sin embargo, no hay que dejar de aplaudir de cierta forma que la protección de datos personales, que siempre se ha segmentado o se ha destinado al sector bancario, hoy sea algo que empiece a ser una conducta o empiece a ser una buena práctica dentro del ecosistema empresarial venezolano. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque estamos muy acostumbrados a el formulario de Google en donde incluso entregarle nuestros datos personales a un delivery, entregarle nuestros datos personales al webinar en el que me quiero inscribir y dame email y dame el nombre y dame la cédula y mándame la foto por el WhatsApp. Y la verdad es que el estándar internacional es que eso ahorita tiene que ser muy o está ampliamente regulado desde el año 2018 o incluso antes, tanto en Europa como
en Latinoamérica. Y la verdad me parece muy interesante que empecemos a crear una cultura. Esa es la parte que nos va a costar, que como no hay cultura en materia de protección de datos personales, pues esa recopilación del dato va a ser culturalmente un choque, porque eso significa que ese formulario que nosotros mandamos para inscribirse en el webinar, esa información que estamos teniendo del trabajador, etcétera, tiene que tener un consentimiento expreso de que se está tomando, ¿sí? Un consentimiento expreso de que se va a procesar, ¿sí? Entonces, bueno, en materia de protección de datos personales, si bien es cierto, hay como una mezcla entre protección de datos personales, con el uso ético, con el uso responsable, etcétera, que por supuesto puede mejorarse, la verdad hay un reconocimiento y va a empezar a inculcarse esta cultura de la protección del dato personal, en donde toda la región y Europa nos lleva verdaderamente una delantera importante. Volviendo al caso de la protección de datos personales y los principios éticos del uso, que ahí les comenté, ahí les coloqué todos los artículos, bueno, habla de equidad desde el diseño. Esto es también una tendencia y aquí su rol como gerentes de recursos humanos es interesante porque esto, ¿qué significa desde el diseño? Desde la conceptualización de la herramienta, que se sabe que implica que es el uso o que requiere el uso de una cantidad enorme de datos. Bueno, hay alguien que tiene que decir, bueno, perfecto, estos datos son representativos. Si hay un proveedor de tecnología, ¿qué clases de matriz de balance en materia de representatividad usas? ¿Sí? Porque cuando tú creas estos datasets, al menos hay 4 instancias en donde interviene el humano. Y no es que la máquina emite resultados discriminatorios, es que con lo que se entrenó tenía ya sesgos discriminatorios. Entonces, bueno, estos artículos lo que buscan un poco es invitar a evitar estos sesgos, a usar datos representativos, a usar un consentimiento informado, a informar al usuario o a la persona a quien se le está recopilando el dato de lo que se va a hacer, de los potenciales riesgos, ¿ok? Esto, como les comenté, con áreas de mejora, es una práctica internacional que tiene rato en nuestro día a día, ¿no? Y por supuesto, lo que es el respeto a la confidencialidad de esos datos y tratar esos datos con la confidencialidad necesaria, ¿ok? Vamos un poco avanzando en esto. Otra área que es importante que tengamos porque que tengamos en cuenta, no termina la frase, partiendo de esa calificación que hablamos, que el anterior artículo no me dice específicamente técnicamente cuáles son las divisiones en función de esa categorización. Por supuesto, se hace más enreversado decir, bueno, pero entonces, ¿cuál es más riesgoso? ¿Cuál es el criterio para determinar qué es más riesgoso? ¿No? Aquí la legislación, en un intento de copiar o de usar como base lo que se hizo en Europa, incluye 4 categorías de riesgo: riesgo inaceptable, acto medio y bajo. El tema es que todas estas categorizaciones son tremendamente subjetivas, tremendamente ambiguas. Entonces, y vamos a ver ahorita inmediatamente cuál es el impacto de esto. El impacto de esto es que la categorización de riesgo inaceptable es amplísima, porque habla de tecnología relacionada que pueda manipular o amenazar. Bueno, perfecto, ¿qué es manipular y qué es amenazar? ¿Qué constituye un incumplimiento de transparencia? ¿Por qué se calificaría como alto? El riesgo es medio, tengo que tomar ciertas medidas si el riesgo es medio y bajo. Pero ¿cómo sé, o sea, cuál es el criterio técnico? Porque ya nosotros sabemos, porque asistimos a esta charla, que deben existir criterios técnicos porque el impacto de la tecnología es totalmente diferente en una caso u otra. Y es por eso que yo arranco con esa explicación, porque vemos esto en la legislación y es como, bueno, pero entonces todo puede ser potencialmente inaceptable o todo puede ser potencialmente alto, ¿no? Aun cuando no hay esta categorización, más bien existe esta categorización de riesgo, pero lo que no hay son criterios claros y concisos y sobre todo desde un punto de vista técnico sobre a qué se atribuye cada riesgo. La legislación sí desarrolla que es un riesgo inaceptable en donde se profundiza esta ambigüedad, ¿no? Entonces, no pueden ser usadas herramientas para la segmentación y categorización, pero es que segmentación, por ejemplo, es algo, tiene un concepto,
diferente a categorización. Por ejemplo, esto puede obstaculizar el uso de herramientas para todo lo que tiene que ver con la industria del marketing, con la industria de la educación, que lo que busca es precisamente segmentar para poder dar ofertas más personalizadas, ¿ok? Por supuesto que lo que busca esto es evitar más temas discriminatorios, más temas de segregación. Sin embargo, puede ser que la terminología que se usa genera más confusión, ¿ok? Aquí es importante, hay eh, categorizaciones ya, o sea, ya está categorizado como inaceptable cuando esta tecnología se emplea para sectores como crédito, empleo, educación, finanzas, en el ámbito judicial. Entonces, ya, por ejemplo, para la gestión de talento humano, ya pudiera estar de una vez categorizada, independientemente del impacto que esto pueda tener o independientemente de las subcategorías de tecnología que podemos estar usando, ya es inaceptable. Y si es inaceptable, yo tengo que solicitar autorización. Entonces, bueno, yo entiendo que hay casos, o sea, creo que no es comparable con el uso de biometría y para el control social. Por supuesto que esto puede ser algo que va más al área del Estado y el uso de este tipo de tecnología para los estados por temas de seguridad nacional, que el ejemplo que les comenté de usar una herramienta para el filtrado de CVs, de currículums vitae en un proceso de selección. O sea, no es lo mismo el impacto, ¿sí? Aun cuando ambos, en efecto, pueden tener ciertos sesgos como cualquiera de la implementación de esta tecnología, el impacto de esos sesgos no es igual, no genera la misma consecuencia para el individuo sobre el cual o el colectivo sobre el cual se está aplicando. ¿Ok? A ver, la presentación decidió. Aquí les comento lo de restricciones de ella en la gestión laboral, la innovación en la gestión del talento. O sea, estamos viendo que esta legislación empieza como a involucrarse en muchísimas áreas en donde se ha demostrado la experiencia internacional e incluso yo no dudo que aquí hoy actualmente muchas de las organizaciones o de los representantes de las organizaciones que están aquí presentes estén usando estas tecnologías para aumentar su productividad y aumentar su eficiencia a un costo pero ínfimo, ¿ok? Entonces, bueno, esto de ser publicado el proyecto de ley tal como está escrito actualmente, que esperemos que sea algo que se modifique si sigue avanzando en las discusiones, pues verdaderamente es bien invasivo o se entromete muchísimo en la dinámica. Entonces, bueno, ahora es otra inscripción, ahora estoy en riesgo de otro tipo de sanción, ¿ok? Entonces, bueno, aquí les dejo un poco cuáles son esas restricciones, es decir, cuáles son esas áreas, porque son sectores, ¿sí? Son sectores en donde ya está catalogado la inteligencia artificial o el uso como inaceptable, ¿ok? Por supuesto, cuando tú estás catalogado como inaceptable, cuando tú estás ya catalogado como inaceptable, sin duda, hay una facultad, tienes que solicitar autorización, ¿no? Entonces, y puede ser en situaciones excepcionales que esto sea autorizado, ¿no? Entonces empezamos con un trámite más, algo más que hacer, y esto probablemente genere un desincentivo importante, no solo en el uso, sino que también puede haber empresas que decidan tomar el riesgo y no inscribirse. Entonces, al final tú dices, bueno, ¿cuál es el objetivo entonces de esta regulación si verdaderamente es tan abrumador su espectro que verdaderamente prefiero simplemente o no uso la tecnología, cosa que me retrasa como negocio, o simplemente nunca lo notifico y por lo tanto sí puede empezar, empiezo a como a desconocer aspectos importantes, prácticas básicas en esta materia, porque simplemente voy a desconocer la normativa. Entonces, creo que tampoco es la idea. Sin embargo, bueno, están estas cosillas que la idea es que se lleven de alerta, eh, porque la idea es que esto sea como un warning que le puedan hacer dentro de sus organizaciones, ¿no? Por supuesto, hay AI que están prohibidas. Volvemos con el uso de términos de manipulación, alteración. Ya estoy terminando, porque yo sé que esta parte ya empieza a ponerse como densa, o creo que ya está densa como desde el punto 4 o cuidado desde la introducción, estoy muy clara. Eh, entonces, bueno, empezamos, bueno, esto está prohibida, lo mismo, pero si yo lo autorizo, pero si lo usa el Estado, pero entonces empezamos ya con linderos de recursos humanos, perdón, de derechos humanos,
que son altamente preocupantes porque es como, bueno, ¿cómo se va a usar esta tecnología aplicada a sus ciudadanos? Si está prohibido, pero se puede autorizar. ¿Se va a cumplir esa transparencia que tanto exige la ley? Yo como ciudadano voy a poder auditar la herramienta, etcétera, ¿no? Esta es la agencia que centraliza prácticamente todo el poder. Esta es la agencia que esperaríamos que ante la cual uno tiene que inscribirse eh, desde si eres sujeto de la ley o no. Más bien, si eres sujeto de aplicación de la ley, está la obligación de inscribirse. Suponemos que esta es la agencia que va a dictar, esperemos, toda la normativa técnica que la ley no está cubriendo sobre los tipos de riesgo, las categorizaciones de riesgo, etcétera, eh, y seteará, establecerá todos esos pasos, procesos, procedimientos en los que, pues para poder cumplir con esta ley en la que, vuelvo a insistir con mi comentario, es sin querer o queriendo, no lo sé, cada quien saca sus conclusiones, estamos todos metidos, pues o está un gran sector empresarial involucrado, o potencialmente puede estar. Sin hablar de los desincentivos que en materias de startup que estamos viendo, como puede ser Cachea, como puede ser Rider y como puede ser Yumi, que han generado un dinamismo interesante para la economía, que ha generado empleo, que ha generado una cantidad de oportunidades y que este tipo de regulaciones lo que hace es, de cierta forma, desincentivar. ¿Ok? Esto es un poco lo que les comentaba de que es una barrera para la innovación y este tema de no solo el registro obligatorio, sino toda la ambigüedad o poca claridad que hemos visto en muchos aspectos de la normativa, que en efecto tiene un régimen sancionatorio bastante complejo. ¿Ok? Pero bueno, ya. Perfecto, Alexandra. Dame soluciones, no me des problemas. Ya yo le di todas las soluciones, no, vamos con las soluciones, todos los problemas a los presentes. ¿Qué hago con esto? No solo qué hago con esto, sino que además qué hago con esto desde mi rol como gerente de talento humano, qué hago. ¿Okay? Aquí les traigo como que unas estrategias, cuando estuve reflexionando para hacer esta ponencia, no solo reflexionando para hacerla, sino además investigando qué se está haciendo a nivel internacional, porque no crean, esto es un problema que está en vivo a nivel internacional. Todas las semanas salen documentos y documentos y documentos en múltiples legislaciones a nivel internacional para tratar de regular este asunto que nos está llevando, el dinamismo de esta tecnología nos está llevando a, por los cachos, como se dice coloquialmente, eh, a todo el sistema regulatorio, ¿no? Porque nos toca ahora entender esta tecnología, pero no somos técnicos, pero estamos acostumbrados a regular y tratar de mitigar todo lo que potencialmente pudiera ser e incentivar lo que se tenga que incentivar. ¿Okay? Entonces, bueno, Alex, antes de ir a las soluciones, están haciendo adelante. una pregunta por Ah, aquí. oye, la verdad es que sí, gracias por la interrupción, Emilce, porque la verdad yo no veo nada de lo que está ocurriendo. O sea, yo puedo estar todos vacíos, todos desconectados y yo no tengo ni idea. Yo espero que haya gente Ok, conectada aún. tranquila, tranquila. Adelante, Aquí estoy adelante. yo. Mira, Herminia pregunta, buenos días, una consulta. Como empresa, ¿cómo le notifico al Estado que estoy usando la IA? Y si solo se registran las empresas que dan IA o también las que usan. Vale, en primer lugar, importante, tú hoy no tienes ninguna obligación de notificar al Estado. O sea, esto es un proyecto de ley. Esto aún no, esto potencialmente te puede llevar a notificar al Estado. Dos, primero tiene que crearse la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial, que es la clave 8, si mal no recuerdo, déjame volver para atrás, 2 segunditos. Ajá, la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial, que es el organismo que va a centralizar y dictar toda la normativa sobre eh, tiempo para lugar donde inscribirse, tiempo para inscribirse. Bueno, el tiempo ya está en la ley, que es 90 días una vez que entra en vigencia, pero no ha entrado en vigencia. Okay, eso es lo más importante. Punto uno, no ha entrado en vigencia. Punto dos, esta agencia es la que debe indicar la normativa sobre qué se debe llevar, qué no se debe llevar. Aquí lo importante es atender el tema de la transparencia. Y lo primero que tú tienes que setear es qué está haciendo la compañía con inteligencia artificial. ¿Está desarrollando? ¿La está usando? ¿La está aplicando? ¿Es simplemente hizo un gap análisis con un asesor? ¿Simplemente están explorando crear la solución? En esa exploración, sí, por eso es que hice la explicación relacionada con uso, desarrollo
y aplicación, porque dependiendo en dónde estés, probablemente lo que debas, ojo, esto es estratégico, obvio. Esto no es que la normativa, o sea, hay que ver cómo se llega a un punto en donde una cosa es lo que dice la normativa y otra cosa es yo como negocio, cómo cumplo, porque eso es lo importante, pero tampoco cómo no revelo, perdón, información importante que a mí me vaya a estar quitando ventaja competitiva. Pero por lo pronto no es una obligación, uno, y dos, sería en la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial cuando la creen, una vez que entre en vigencia esto, y tercero, esta agencia es la que dictará la normativa que en definitiva indicará qué es lo que hay que llevar a través de providencias. Ujú. No sé si se aclaró la pregunta. Si es Emil, se ayúdeme ahí porque no estoy viendo el chat ni nada por el estilo. Aquí estoy. A Ajá, ver, vamos a se ver. Sí, contestó la persona. gracias. Contestaron, dice Herminia, gracias. Buenísimo. Entonces, bueno, em, como les comentaba, estas estrategias no solo son de cara al proyecto de ley, también están siendo buenas prácticas que está ocurriendo a nivel internacional para hacer la gestión del cambio hacia estas herramientas, algo a nivel de cultura organizacional, algo pues mucho más amigable, ¿ok? Es muy importante que haya una cultura sobre el uso de ella y responsable. El ella y responsable va muy de la mano de en el área en donde se quiera implementar inteligencia artificial, verdaderamente se esté usando las matrices de representación de datos que son, verdaderamente se esté usando de forma ética la información que se está almacenando, que se está recopilando y que además se va a usar para entrenar a lo que sea, ¿sí? Al modelo que sea, me refiero. ¿Ok? Ella irresponsable es que la cultura de la organización tiene además no solo esos sistemas éticos sobre el uso de la AI con estándares, porque ya existen estándares sobre esto, ¿ok? No es como, yo sé que esto suena como etéreo, pero no es nada etéreo. Esto hay estándares sobre qué es ella irresponsable, existen estándares sobre gobernanza de ella y que además son transversales a la organización. Entonces, esto es un buen punto de partida si yo soy una organización que está pensando no solo en incorporar una herramienta de inteligencia artificial interna, ¿ok? Sino también que está creando o que busca crear un producto que pueda salir a un usuario o un consumidor final, ¿ok? Hay un checklist, esto está conectado con mi comentario de esto no es algo etéreo, esto tiene unas buenas prácticas ya asociadas. Aquí les dejo un poco el checklist muy general de la transparencia y gobernanza. No sé si se acuerdan que les decía por diseño, pero por diseño es previo a la implementación de ella. Y sí, cuando yo estoy conceptualizando e involucrando a toda la organización en esta materia, bueno, esto es un checklist que ustedes como gerentes de recursos humanos pueden decir stop, vamos a hacer un checklist de esto, vamos a sentarnos con el proveedor para revisar esto, ¿no? Por supuesto, dependiendo del proveedor, y aquí es súper importante usar proveedores reconocidos. Yo sé que finanzas, por un lado, va a decir, es que este es mucho más económico, pero es muy importante entender el origen de ese proveedor. ¿Por qué? Porque empiezan también las regulaciones a funcionar en esta materia. Les digo un ejemplo. Ahorita China está liderando a nivel de potencia, ¿sí? Eh, sí, podemos decir de potencia la inteligencia artificial, es decir, como tecnología. Pero la ley de China habla en su artículo 4 que todo modelo entrenado tiene que permanecer internamente o tiene que respetar, tiene que mantener valores socialistas. Entonces, ya tú por ahí puedes identificar que pudieran ser modelos con un sesgo político. Y aquí los invito, si saben o han escuchado de lo que es DeepSeek, colocar qué piensas del régimen político en China y el mismo prompt es la instrucción. Colocarlo en ChatGPT y van a dar respuestas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, eso es la importancia de entender quién es el proveedor, porque además es entender que si este proveedor te va a ayudar en el tema de el filtrado, por así decirlo, de los datos o va a traer datos o modelos ya entrenados, bueno, hay que entender cómo tú recopilaste esos datos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, dentro de ese checklist está cómo se verifica, cuál es el proceso interno de toma de decisiones, cómo es la gobernanza interna. Yo sé que esto suena como imposible y lejísimo, pero la verdad
por supuesto, tiene un trabajo asociado, no es un trabajo que tienen que hacer solos, pero es muy importante que tengan esta noción de que esto existe, de que estas buenas prácticas existen, ¿ok? Y que puede ser una forma de estar preparados, no solo para si esta ley en efecto se sanciona, es decir, se aprueba, sino también tener usar una AI de forma responsable y tener buenos protocolos en materia de gobernanza de ella. ¿Ok? El segundo como bloque de sugerencia es auditoría de herramientas actuales, revisar y documentar qué soluciones de AI está usando actualmente la organización, los colaboradores que están usando, los empleados que están usando, porque yo les aseguro que aquí todos tenemos a alguien en la organización que está usando este tipo de herramientas, ¿no? Entonces aquí viene, y este punto es importante, porque aquí vienen los temas de filtro o de que se filtra información confidencial. ¿Por qué? Porque el empleado o el colaborador probablemente quiere optimizar su productividad, llegar a la meta, lograr los objetivos y probablemente la organización, por ejemplo, en el caso de marketing, quiere verdaderamente, oye, cumplir con los objetivos de el cliente y puede en ese proceso, porque nadie le dijo, mira, esto es información confidencial, esto no se puede colocar, esto es un secreto comercial, esto no se puede colocar en el prompt. eh, Nadie le dijo esto porque no se sabía que estaba usando esa herramienta y empiezan el tema de filtrar información, secretos comerciales información confidencial, me refiero, no cualquier tipo de información, ¿no? Y ya es una forma de, ok, si ya yo sé qué inteligencia o qué herramienta se está usando en la organización, yo medianamente con la ley, para bien o para mal, puedo ir catalogando, oye, esto puede ser un riesgo alto, esto puede ser un riesgo medio, ya sé que más o menos para qué tengo que estar preparada. ¿Ok? Aquí ya sí empieza un tema de políticas internas frente a los datos personales. Yo sé que aquí en Venezuela esto va a ser una de las cosas más complejas de aterrizar porque no hay cultura. Y si ha sido un reto en países que tienen más tiempo lidiando con esta cultura de la protección de datos personales, esto que va a ser algo bastante nuevo, excepto para el sector bancario y el sector, por supuesto, de menores. Esto pudiera ser algo más familiar, pero para el resto de las empresas no lo es porque uno lo ve en lo cotidiano, ¿sí? Uno lo ve en la cotidianidad. Eh, Perdón, que no nombré el cuarto. Bueno, actualización de políticas internas, como les comentaba, en materia de datos personales. Ya estamos cerrando. Espero que sigan conectados, la verdad. Estamos aquí, estamos aquí. Muy bien, muy bien. Ya han Pero no solo mantenido. Emilce, pues. No, No no. solo Emilce, pues, porque bueno, me presentaste, ves lo mínimo, ¿no? Quedarte por lo menos al final. Mentira, estoy echando broma. No, pero aquí, Eh, mira, Carmen dice, aquí seguimos. Aquí seguimos. Aquí Bien, tienes a Carmen. 30, estamos 30 personas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, porque la verdad, hablar de este tema con la barrera tecnológica y digital es todo un reto, la verdad. Sí. Las capacitaciones siempre han sido, y ustedes son expertos en esto, una herramienta fundamental para gestionar el cambio en cualquier organización. Los clientes en la firma, que además son proveedores de tecnología, acompañan a muchos de sus clientes en este proceso porque verdaderamente hay barreras generacionales, fricciones en su uso, fricción, por supuesto, entender cómo se usa esto, es parte de reforzar por qué se hizo la inversión, ¿no? Y también es una forma de como recordar que es información confidencial, que no es, para qué puedes usar esta herramienta, para qué no, qué estás haciendo si la usas, cuáles son las consecuencias, etcétera, ¿no? Y por supuesto, la revisión de contratos con proveedores de ella. Ya existen cláusulas estándares en esta materia. Es muy importante, les diría que uno de los aspectos más importantes, más allá de la licencia eh, sobre ese modelo, es la licencia sobre los datos, el uso de esos datos. Eso se llama data scrapping. Data scrapping es todo ese proceso de recopilación de datos, todos esos datos que recopilaste y con lo que vas a entrenar mi modelo o lo que tú me estás ofreciendo para yo montar encima mis datos, ¿eso tiene licencia? ¿Eso no tiene licencia? ¿De dónde lo conseguiste? ¿Esto es pertinente? ¿No es pertinente? En este punto en donde hay tanta como que movimiento regulatorio y generación de buenas prácticas constantemente están a nivel global en este tema, no hay pregunta estúpida, no hay pregunta de
Ay, pero disculpa, ajá, dentro de inteligencia artificial, perfecto, me está ofreciendo inteligencia, pero estamos hablando de machine learning, porfa, explícame más, yo no soy técnica. Es muy importante que hagan todas esas preguntas porque verdaderamente en el tema, por ejemplo, particularmente de datos, solo para el 2025 ya están registradas más de 15 demandas en distintas regiones, especialmente en Estados Unidos, sobre que no hay licencia sobre el uso de los datos o de la información. No solo de los datos, me refiero no es solo información confidencial, ¿ok? Todo lo que está ocurriendo con los autores del New York Times, con el que se entrenó el primer modelo de OpenAI y el famoso ChatGPT, hay demandas interpuestas porque no hay licencia para el uso de datos. No es un tema solo que si hay plagio, que si no hay plagio, que si sí, que si no, sino que las grandes demandas o el gran porcentaje de las demandas está siendo que no hay licencia para usar esos datos en la forma en que se está usando para entrenar a los modelos. ¿Ok? Y ahí, por supuesto, tal como les comenté, el sesgo no está en la máquina o en el modelo, para decirlo de forma más técnica. El sesgo está mucho más en ese proceso de creación de los datasets, en ese proceso. ¿Por qué? Porque al final estamos usando data histórica. Y cuando se recopiló esa data, probablemente 10 años atrás, no habría la misma concepción sobre qué es discriminatorio, qué es un acto de discriminación, qué es un sesgo o no, que la concepción que hay actualmente, que no es lo mismo la persona que tenía la obligación de pararse en la puerta del establecimiento y decir cédula, nombre, ignoró el género y nunca colocó género, ponecía el género que la persona veía o no, porque nunca tuvo un entrenamiento sobre qué es discriminación y qué no. Bueno, pues por supuesto que la máquina puede sacar eh, resultados que son discriminatorios. ¿Okay? Entonces, por eso es que es importante la sensibilización. Esto no es solo un tema de te enseño a usar la herramienta, te enseño sobre qué es información confidencial y qué no, sino también hay gerencias, sobre todo gerencias que están involucradas con lo que es la construcción del modelo o con lo que es no solo la construcción del modelo, sino en dónde se va a implementar y en dónde no, en donde tiene que haber conciencia sobre qué es discriminación y qué no, qué es un sesgo y qué no. ¿Está bien representado esto? ¿Cuál es la matriz de representatividad que se está usando? ¿Hay hombres, mujeres por igual? ¿No por igual? ¿Cómo se aplica esto? ¿Cuál es el impacto que esto va a tener entre nuestros colaboradores? ¿Sí? Y yo sé que esto eh, parece, insisto, complejo. Y esto incluso para nosotros va a tener una curva de adaptación, pero quería eh, por eso, precisamente por ese tema de la curva en la que vamos a tener que atravesarnos, no solo de cara a esta ley, la verdad que esta ley, o este proyecto de ley más bien, nos está trayendo, nos está adelantando un proceso de forma no abrupta, como suelen ser las leyes acá, pero esta vez no tan abrupta, de un camino que hay que transitar sí o sí, porque a nivel internacional se está transitando. Que en Venezuela puede ser más complicado por la ambigüedad y por todo lo que les comenté en esta materia, sí, puede ser más complejo, puede ser más retador, puede ser todo lo que ustedes quieran, pero hay muchos caminos que a nivel internacional se están ya transitando y que la intención es que no nos quedemos atrás como organización en transitar este camino. Yo entiendo perfectamente que tenemos un pie en la Inspectoría del Trabajo, que tenemos un pie en la facturación digital y en lo que hoy como organización nos genera dolores de cabeza, pero también hay que tener un pie en hacia dónde quiere avanzar el negocio, porque para bien o para mal, aún en este contexto, los negocios siguen avanzando. Los colaboradores quieren capacitarse, los colaboradores quieren usar estas herramientas para ser más productivos y a todos también nos conviene que las usen. La intención de esta charla nunca ha sido, o de esta conferencia, nunca ha sido la de no usen la herramienta, no, cuida, no, 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 no. La intención es poder usarla, entender cómo tengo que usarla, o entender cuáles son esos márgenes en los que me puedo estar metiendo, y ya que esta ley no ha sido sancionada o emitida o no ha entrado en vigencia aún, poder desde ya entrar en esta curva sin que forzosamente la tenga que hacer apenas aprueben la ley. ¿Sí? Es una forma como, bueno, ya esto me lo están advirtiendo, ¿ok? Yo veré como organización si qué hago o no, me monto en esta ola, así sea de forma incipiente, o espero a que la ola me lleve por delante, ¿ok?
Entonces, bueno, esto era, ya con esto cierro esta conferencia. Espero que haya gente conectada aún. Podemos abrir un espacio sin problema para dudas y respuestas o tratar de responder, porque aquí, cuando yo hablo de este tema, siempre hago énfasis en que aquí no hay certezas. Aquí hay, esto genera mucho más preguntas que las certezas que pueda haber, algo que no se acostumbra a nivel legal. Pero bueno, esa es la realidad que tenemos ahorita con esta tecnología que a nivel global nos está llevando a todos por delante, como se dice. Espero de verdad que haya sido de su agrado. Y bueno, ahí están la información pues de contacto. Igualito pueden contactarme. Emilce puede mandarle mi teléfono de contacto a quien desee pues profundizar en esta conversación, etcétera. Vamos con las preguntas, Emilce. Gracias, sí, claro, aquí estamos, aquí estamos. Eh, por aquí, a ver, excelente información, de verdad que mis expectativas fueron superadas. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya, no solamente que tú nos traigas todo lo que está, como muy bien decías, esos aspectos importantes que eh, hay que estar pendiente en este proyecto, sino también las posibles soluciones, ¿verdad? Así que fue extraordinario. Por Qué aquí, bueno. Penélope, a ver, Janet, entiendo que actualmente no está aprobada la ley, pero si tú quieres crear para aplicar la inteligencia artificial en selección, debes registrarla para aplicarla. ¿Quién define los sesgos de selección? Las empresas. Mira, generalmente si vas a usar una, por ejemplo, si vas a contratar una herramienta, que sería la recomendación, que es lo que usualmente hacen las empresas por un tema de costo. Entrenar estos modelos es tremendamente costoso. Uno lo que hace es usualmente conseguir un proveedor, por ejemplo, eh, IBM, por ejemplo, Microsoft, el mismo, es decir, modelos, eso se llaman modelos fundacionales, que actualmente ya las empresas, estas grandes empresas las han sectorizado, es decir, ya están como preentrenados y lo que hace es lo que se conoce como fine tuning con tu información. Entonces, por un lado, tú tienes, todos estos proveedores manejan una matriz de representatividad del modelo que ellos te están diciendo como base que puedes usar. Pero por el otro lado, dentro de tu organización, tú sí tienes que identificar con el departamento de tecnología, epa, si vamos a usar esta tecnología, si va a haber un fine tuning, que es como adaptar, estoy colocando en palabras muy sencillas, adaptar este modelo para mi organización, yo tengo que suministrar los datos o la información de mi organización. Pasa por revisar con el departamento de tecnología cómo han sido construidas esas bases de datos, ¿no? Y en función de cómo han sido esas construidas esas bases de datos, y por eso es que es la importancia de la capacitación también del departamento de tecnología y de quien pone esas ideas de recoge los datos, recoge, ay, bueno, ¿qué datos vamos a usar? Entonces, la respuesta es, hay una parte de la persona, de la empresa, que el, entrega el modelo o a quien le contratas la licencia del modelo fundacional, pero también hay otra parte, y esto pudiera ser, yo conozco proveedores, más bien consultoras de tecnología, que te ayudan en ese fine tuning a determinar a través de matrices que existen, que todas esas bases de datos pasan por esas matrices y se puede determinar si la data está balanceada o no, ese es el término, si la data está balanceada o no. Entonces, mi sugerencia sería, eh, tienes que contratar a sería mi sugerencia, ojo, a una consultora de tecnología seria que trabaje con estos modelos fundacionales y que te pueda ayudar a ti a entender si esas bases de datos que tú por año has recopilado en la compañía están balanceadas. ¿Ok? Gracias, Ale. No, un placer. Súper interesante, Alexandra. Muchísimas gracias por tu tiempo y el abordaje de tantos tópicos. Rosimar, súper claro toda la exposición, muy interesante, gracias, excelente, muy agradecida, gracias por la información. Muchas gracias, muy interesante. Aquí considero que se deben crear mesas de trabajo en las empresas con las áreas críticas, regulatorias y consultoría. Sí, sin duda. Creo que aquí también
hay que dejar un poco, eso es lo que se llama, lo han determinado como competencia. Ya no es un tema de competencia, sino hay un punto en donde, ok, estamos todos acá. ¿Cómo estás haciendo tú esto? ¿Cómo estás haciendo tú lo otro? ¿Qué consejos me puedes dar? Porque la verdad estamos todos en un mismo ecosistema, ¿no? Que es altamente complejo en lo que es a nivel regulatorio. eh, y que, bueno, sin duda, esa ayuda de cómo lo estás haciendo tú, cómo lo estoy haciendo yo, puede sumar mucho a lo que es sobrellevar esta situación. Es así. Bueno, por aquí no tenemos más preguntas. Nosotros le agradecemos a ustedes por su participación, por estar siempre atentos a las actividades que tenemos en la asociación. Gracias, Alexandra, por tan No, un placer. excelente ponencia. Por favor, preguntaban también si íbamos, tú nos puedes compartir la presentación. La verdad no suelo compartirla como Ujú, política de la firma. Esa es la verdad. ok. Pero de todas formas tienen la grabación. Y en la grabación tienen la oportunidad de además escuchar la aplicación, la explicación que a veces es mucho más No se pertinente entiende con la que... presentación solamente, ¿verdad? Sí, sí, Así es. correcto, correcto. Sí. Bueno, gracias, Ale. No, Por- vale, por favor, un placer. Gracias por la Y invitación y feliz de estar acá. sí, y estar pendiente de las próximas actividades que también Alexandra nos trae. Ya vieron Sí, en la breboca que tenemos con respecto a los temas que ella está manejando. Así que bueno, los próximos es así. serán mucho mejor. Esto fue Vale, excelente. El amén. otro próximo yo Qué creo que es bueno, qué mejor, bueno, qué ¿verdad? bueno. Bueno, siempre el feedback se agradece, siempre hay áreas en las que se puede mejorar y siempre se puede agregar más valor. Así que Chévere, bienvenidos todos los chévere. comentarios. Excelente. Bueno, y no me queda más sino que estén pendientes de nuestras actividades. Este fin de semana tenemos dos cursos, uno de la cobranza, el motor que impulsa tus ventas, y el de conoce las modificaciones de la ley de facturación general y facturación digital, sistemas para impresión de factura. Recuerden que esta ley también fue aprobada, esta reforma, porque no fue ley, es una reforma que fue actualizada con respecto a la facturación digital y impresa. Y bueno, por supuesto, el 30 de abril que vamos a tener sobre la mesa de trabajo de recursos humanos, desafíos del talento humano para este 2025, donde vamos a tener cuatro tópicos de cuatro mesas de trabajo con una ponencia central, donde vamos a contar con la presencia de la vicepresidenta de Recursos Humanos de María Antonieta Núñez, de Farmatodo, y vamos a tener cuatro mesas, una de retención y atracción de talento, una de bienestar integral en las organizaciones y una de estrategia de compensación y por último gestión estratégica del talento. Este evento va a estar súper bueno, van a trabajar, van a escuchar, van a interactuar, mejores prácticas con sus colegas, con sus pares para poder aquí van a estar orientados cada mesa con expertos. Les voy a mandar la información por correo electrónico, así que bueno, eh, participen, de verdad que va a ser una actividad bien nutritiva. Así que bueno, muchísimas gracias, gracias Alexandra, gracias por No, un su placer. participación y le estaremos Feliz enviando día entonces para la todos. grabación. Hasta luego. Chao, chao. Feliz día.